Bueno, tiene una maestría en Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional y ha apoyado en varios proyectos del grupo, igualmente ha estado en varios de los eventos que ha desarrollado desde el 2006 el grupo de complejidad. Bueno, algunos de los trabajos en los que es destacable mencionar la presencia del profe Villami, bueno, son en la dirección de algunos proyectos de grado. Algunos de los más mencionables en esta ocasión son la documentación y la generación de alternativas para la optimización de la arquitectura de la red de datos Challenger. Bueno, otro que me gustaría mencionar es el modelo de consulta en línea sobre ciencias de la complejidad e ingeniería de sistemas. Bueno, el profesor también ha estado presente, digamos que en algunas revistas, con el artículo Reflexiones de sistemas, teoría de sistemas y pensamiento sistémico. Y bueno, pues... Igual también cabe recordar que el profesor es cofundador del grupo de complejidad, pues es todo un honor que nos esté colaborando con esta conferencia. Y adicionalmente, por favor recordar que estamos pasando una lista para las asistencias y mantener siempre el orden, por favor, durante la conferencia. Muchas gracias y un aplauso, por favor, para el profe Villami. Yo creo que se puede hacer, sí, lo necesito. Bueno, todo aplauso es muy reconfortante y le decía al profesor Gilbert que me fui al mediodía con el modelo de transporte y el modelo teórico y el regreso no fue fácil. Muy bien, vamos a conversar. Yo diría que más que una charla así trascendental sobre Turing, es más bien que conversemos acerca de Turing. Una de las cosas que nos ha preocupado siempre ha sido eso de que a Turing como que ha estado ahí olvidado, como eclipsado, como que no se le reconoce, y particularmente en nuestras facultades, caso de ingeniería de sistemas, de ingeniería industrial, etcétera, uno pregunta por Turing y la gente por ahí, a duras penas, algunos como que saben de qué se trata. Y algunos otros, lo digo por experiencia, cuando uno ponía un trabajo sobre Turing, entonces la gente comenzaba a investigar sobre Turing. Ese ejercicio está muy difícil, profe. Y entonces como que no se entendía, hombre, Turing por lo menos hay que reconocerle eso, de que es el padre de la computación. Adelante, atrás, como quiera que se plantee el asunto. Entonces eso, yo te voy a pedir el favor que me colabores. Entonces, tener ese reconocimiento a Turing me parece que es una cosa que se está reivindicando. Naturalmente, para los 100 años del nacimiento de Turing ha comenzado a hacerse el reconocimiento de algunas exageraciones, algunos otros reconocimientos muy objetivos, pero vamos a hacer un conversatorio, vamos a conversar un poco sobre eso. Muy bien, en el marco de este encuentro, pues vamos a decir yo, he mezclado algunos asuntos ahí, espero que me salga bien. Bueno, entonces aquí está un poco, no lo hemos hecho en el encuentro, decir, mire, estos son los encuentros que hemos realizado. Y ahí se notan unos vacíos, podemos darle clic. Porque un poco, esto aprendí esta mañana que decía el profesor Gilbert, uno puede presentar la realidad y si la presenta de esta manera no se notan los vacíos que hemos tenido en la presentación de los encuentros. Y entonces esta presentación es como mejor, porque dice no ha habido ningún problema, volvamos atrás. Pero ocurre que sí, los encuentros han estado marcados por la historia de la universidad y allí donde hay huecos ha habido conflictos en la universidad, ha habido paros, ha habido qué sé yo, etcétera, etcétera, y ahí hemos tenido la dificultad. Ahí está la seña que nos decía el profesor, la huella, ¿sí? Esa huella digital está ahí también. Entonces, para la presentación mejor la segunda, entonces podemos avanzar, ahí se ve mucho mejor. Bien, decir que nosotros ideamos con Nelson Gómez, yo tengo que reconocer eso. Con Nelson Gómez dijimos, oiga, hablemos de complejidad, pero ¿con quién hablamos de complejidad si no conocíamos a nadie? Entonces convoquemos un encuentro, y justamente convocamos un encuentro entre las universidades y allí nació esta idea del congreso o el encuentro interuniversitario, y pues hemos tenido la fortuna, aquí tuvimos la oportunidad de conversar con Benoit Mandelbrot y ahora con el profesor Gilbert, que también hace un año habíamos hablado con él en el anterior encuentro, lo habíamos hecho vía digital, pero en esta vez lo tenemos personalmente. Bien, podemos avanzar. Listo, sí, avancemos.
Bien, una de las cosas que se propuso fue, y si no hubieran matado a Turing, muchos me han preguntado, ¿por qué mataba a Turing? Si a Turing no lo mataron, ¿sí? Entonces, hombre, sí, es necesario que miremos eso. Podemos avanzar. Ocurre que el señor Turing, entonces, tenía un cierto reconocimiento en el campo académico, pero digamos que comenzó a ser desconocido en cierta época de su vida. ¿Qué se le reconoce a Turing? Oiga, un matemático brillante, a él le gustaban las matemáticas, le gustaba la criptografía, le encantaba resolver crucigramas, le encantaban muchas cosas ahí que se salían de lo normal en aquel entonces. Y entonces era un matemático un poquito extraño y se preocupaba mucho de aquellas cosas que pudieran ser efectivas, es decir, podían haber problemas resueltos matemáticamente, pero ¿cómo lo hacemos efectivos en el mundo real, aquí donde nosotros lo necesitamos? Entonces, esa era una de las preocupaciones de Turing y yo creo que eso permitió que aportara muchísimas cosas. Entonces, digamos que eso ha sido uno de los asuntos principales de Turing. Yo creo que Turing, si no lo hubieran matado, había colaborado mucho, pero eso lo miramos un poco adelante, a la ciencia. Podemos avanzar. En cualquier momento, cualquiera puede interrumpir para corregir, para precisar, para preguntar o lo que sea, no hay problema. ¿Okay? Oiga, nos fuimos por allá con un señor muy antiguo, Leibniz, otro matemático interesante, filósofo, etcétera, un poquito. Y este tipo ya se planteaba la necesidad de mecanizar el razonamiento humano. Es decir, ¿cómo hacemos que para esas cosas que nosotros pensamos las pudiéramos mecanizar, meterlas en un dispositivo que pudiera trabajar? Era como un sueño. En aquel entonces, por ahí en 1600 algo, va muy acelerado. ¿Cómo se haría? Era una idea muy tempranera todavía. Pero ya había la inquietud, ya había, oiga, ¿de qué manera podemos hacer que esto que nosotros estamos planteando filosóficamente o matemáticamente lo pudiéramos trabajar a través de una máquina que hiciera? Y esa ha sido la inquietud del hombre desde siempre. Podemos avanzar. Entonces, venimos un poquito más acá. El señor Gilbert, oiga, pero ¿qué hace el profesor Villamil hablando de Gilbert? Sí, la conferencia es sobre Turing. Lo que pasa es que hay algún enraizamiento ahí, hay una cosa cercana, y es que el señor Gilbert, por ahí hacia el Congreso de Matemáticas, hacia 1900, se plantea la necesidad de establecer, bueno, cuáles son los problemas principales de la matemática y si podemos llegar a algo así como llamar el fin de las matemáticas. Y entonces se plantean 23 problemas que él resume. Ahí hay algunos, yo simplemente quise, naturalmente el objetivo de la exposición no es hablar de Gilbert, pero es plantear que él se propuso 23 problemas y no quise sacar la lista de todos, pero por lo menos para inquietar a los estudiantes respecto a que existen y las lecturas están ahí. Podemos avanzar. Muy bien, entonces un poco aquí vamos a decir que partamos del hecho de un sistema axiomático. No es Gilbert el que plantea los sistemas axiomáticos. Se dice, oiga, nosotros tenemos un sistema axiomático donde tenemos una cierta cantidad de axiomas y se deben garantizar unas cosas. Uno, que no haya contradicción entre los axiomas, que no haya dependencias, que no se puedan hacer derivaciones independientes y se puedan construir teoremas los cuales podamos demostrar. Podemos avanzar. Naturalmente no es eso. Gilbert se plantea 3 preguntas interesantes y aquí era el punto al que quería llegar. Entonces, ¿qué plantea el señor Gilbert? La primera pregunta que plantea el señor Gilbert es, ¿son las matemáticas completas? Esa es una primera pregunta importante. La segunda pregunta que plantea Gilbert es, ¿son las matemáticas consistentes? Y la tercera pregunta que se plantea Gilbert es, si son las matemáticas decidibles. Esas 3 preguntas que la formula el señor Gilbert en aquel entonces, y hay que decir una cosa, la ingeniería de sistemas le debe muchísimo a los matemáticos y por donde quiera que miremos, la ingeniería de sistemas tiene que ver con matemáticos, con Newman, Gilbert, Turing, etcétera, etcétera, muchísimos, la lista podría ser muy grande. Y entonces al plantearse esto, ¿son completas en qué sentido? En el sentido de que una proposición puede ser probada o rechazada. Eso sería muy interesante. Se hace una proposición y entonces decimos, entramos en un proceso y mediante un procedimiento determinado sabemos si eso es aceptable o no. Es decir, si da un resultado completo. Bien, la segunda nos está diciendo, oiga, son consistentes y entonces está diciendo, cualquier proposición que hagamos ahí se puede mostrar que es verdadera o que es falsa. Entonces, lo interesante es eso, el problema tiene solución. ¿Qué solución tiene? ¿Es verdadero o es falso? Y no tenemos ningún punto intermedio.
Y en el otro se estaba planteando, oiga, cualquier proposición se puede demostrar como que es verdadera o es falsa. Entonces, en ese sentido, producen las respuestas, por favor. Entonces, las dos primeras las hace el señor Kurt Gödel, por cierto, muy joven para aquel entonces, y la otra respuesta la da el señor Alan Turing. Entonces, aquí es donde encaja el señor Gilbert con Turing y, digamos, con el problema de la computación. Podemos avanzar. Muy bien. Entonces, la primera respuesta la da Kurt Gödel, y está diciendo Gödel ahí, oiga, se puede construir un sistema en el cual no podemos demostrar ni esto ni aquello, ¿sí? Es decir, pueden aparecer proposiciones, sí, algunas sí podemos demostrarlas, pero no todas, y ese es un primer asunto. Y luego en el segundo, si son consistentes, también Gödel, pues son teoremas y sus demostraciones están allí, hay varias formas de demostrar, pero no es el objetivo de hoy discutir sobre eso. Y el segundo, podemos hacer clic, entonces también plantea Gödel el problema de la demostración, en el sentido de si son consistentes o no las matemáticas. Bueno, hasta ahí está el señor Gödel. Pero entonces ahora llega el señor Turing. ¿Y qué es lo que nos plantea Turing? Plantea Turing el problema de la decidibilidad. Es decir, si un problema es decidible o no es decidible. ¿En qué sentido lo decidible? Es decir, si el problema podemos nosotros encontrar varias situaciones. Por ejemplo, una situación que podamos mostrar que se puede hacer ejecuciones y que esas ejecuciones den un resultado positivo o negativo. Y segundo, también que ese sistema en algún momento pueda parar. Es decir, que no se necesite darle lo que nosotros hacemos. Infortunadamente, yo digo que esto debería ser de los primeros elementos que deberíamos discutir en nuestra facultad de ingeniería. El primer semestre de los estudiantes debería ser ese, porque a nosotros nos enseñan a matar el proceso. A nosotros nos dicen, por ejemplo, haga un programa y que se ejecute para la serie de Fibonacci hasta tanto, y ahí le estamos poniendo límite. Calcule los decimales del número pi, pero ¿a cuántos decimales? Y entonces le damos ahí. Nosotros sabemos que son infinitos hasta ahora, es decir, no se sabe cuántos decimales tiene el número pi o o etcétera, algunas cosas de estas. Entonces aquí es donde aparece el señor Turing y hace esta proposición a través de la máquina de Turing, y después lo hace a través de la máquina universal de Turing, que de pronto hablamos un poquito más adelante. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí con el ánimo de mirar algunas cosas del señor Turing, aplazamos un poquito del aporte de Turing y avanzamos un poco en la vida de Turing. Yo tomé una decisión que uno de los biógrafos dice que es un poco morbosa, pero él mismo dice, yo prefiero hablar de Turing ahora, de sus problemas de la vida, para poder discutir después sobre los aportes de Turing. Y yo tomé un poco esa iniciativa también, hablemos de Turing, de su vida, y luego sí avanzamos en los aportes. Bien, podemos avanzar. Entonces, listo. Listo. Bien, ahí están los papás de Turing, el señor Julius Turing y la señora Sara. Ellos, la señora Sara, creo que era física, algo así, graduada y demás. El señor Turing era funcionario inglés en la India, que era una colonia. Entonces, bueno, nace el peladito y bueno, lo llevaron inicialmente a la India, pero el papá de Turing quería que se educara muy bien en Inglaterra. Naturalmente, pues la meca de conocimiento han sido Estados Unidos, Inglaterra, Japón, etc. Pues la India no muy destacada en aquel entonces, se quería que se educara ahí. Y entonces ahí tenemos un poco la historia en fotos de Turing, cuando era joven, etcétera, hasta nuestros días. Turing, digamos que fue inquieto desde muy pequeño acerca de algunas cosas, pero la inclinación matemática era absolutamente notoria, pero además tenía un sentido lógico un poco diferente a todo el resto de gente. Incluso en la película de Enigma presentan a Turing como diciendo, mire, ya desciframos Enigma, entonces ya podemos evitar que hundan el barco, ya viene mi hermano, no sé qué, y Turing en su lógica dice, no, si nosotros hacemos eso, los alemanes se dan cuenta que ya les descubrimos el código de la máquina Enigma, y entonces nos cambian el código y quién sabe cuánto tiempo más vamos a durar. El sentido lógico de Turing es muy destacado por los biógrafos, entre otros su propia mamá. Y allí está, un poquito.
Bueno, entonces él vive en la India, sin embargo, lo manda el papá y los padres lo mandan, una familia se encarga de él en todo ese periodo del bachillerato, de la educación media, digo, y posteriormente la educación superior. Podemos avanzar. Muy bien. Entonces, muy brevemente, él estuvo 12 años en la India, después estuvo estudiando en Cambridge y estudió en Princeton, en Norteamérica, y naturalmente decíamos que la inclinación hacia las matemáticas era perfectamente notoria. Bueno, muy bien, aquí destacar una cosa que es muy interesante. Hay una tesis Shor-Turing que me parece que es interesante, allá está. Tenía que ver con Turing, tuvo que ver con Turing porque se encontraron allí, y es este señor el que bautiza máquina de Turing. Es el que dice, y le pone ese nombre y se quedó máquina de Turing. Yo no creo que Turing nunca hubiera querido llamarle así a su máquina, pero bueno, se quedó con ese nombre y sobre el nombre no nos vamos a poner a discutir. Lo cierto es que Turing se hace su doctorado allí, y allí hay algunas de las personas destacadas que tuvieron que ver con la vida de Turing. Podemos avanzar. Muy bien, vamos a hablar, eso que les dije a ustedes, vamos a hablar de esta parte como un poco, qué sé yo, trágica de Turing, y es lo que tiene que ver con su vida. Muy bien, podemos avanzar. Entonces, hay tres tesis sobre la muerte, o tres opiniones o versiones sobre la muerte de Turing. La primera es que se mordió una manzana, había echado cianuro y el hombre se suicidó. La segunda es que el hombre vivía experimentando con arsénico, con cianuro, con muchas cosas allí, y entonces dejó contaminar la cosa, no se dio cuenta, y a él le gustaba morder una manzana, comerse media manzana antes de dormir y seguramente la otra media al otro día, ¿no? Entonces, no sé por qué, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí alguna cosa le pasaba con la manzana, pero bueno, finalmente eso es así. Entonces, y la tercera versión es que fue asesinado. ¿Cuáles versiones es la verdadera? Seguramente nunca sepamos la verdad, pero algunos de sus biógrafos destacan lo siguiente. Turing, durante la guerra, trabajaba pues allá con un núcleo de militares y de agentes secretos y todas esas cosas, y no dejó de ganarse algunos enemigos. Entonces hubieran podido, justamente conociendo a Turing, que mordía la manzana, haber entrado a su apartamento y haber hecho lo que pasó, y lo pudieron hacer. Su mamá dice que Turing había hablado con él y que no cree que Turing se hubiera suicidado. No cree que Turing se hubiera suicidado porque incluso había hablado con unas vecinas y dijo, yo estuve tomando café conmigo ayer y entonces estuvimos aquí conversando, le estuve hablando de todos los proyectos que tenía y etcétera. Ahí encima de su escritorio encontraron un programa de trabajo que Turing tenía. Entonces pareciera ser o que fue accidental o que efectivamente lo asesinaron. ¿Qué importancia tiene para la historia? No sé, desde la sociología de pronto, desde la ingeniería quizás es lo que vamos a discutir un poco más adelante, pero naturalmente esas versiones hay, pero es importante lo siguiente, creo yo, hay que reivindicar a Turing en la plenitud, es decir, no lo reivindiquemos solamente desde el punto de vista de lo que aportó al conocimiento, sino también desde el punto de vista de la persona. La versión, podemos avanzar, la versión es supremamente fuerte sobre la muerte de Turing y es la versión oficial, es la versión de la policía y del comisario de policía, y entonces dice, oiga, es un tipo que sufría unos desequilibrios emocionales y mentales, y entonces su muerte ocurrió por esos desequilibrios, y dice, esa clase de personas suelen suceder, darles eso. Terminan de esa manera su vida. ¿Y qué es esa clase de personas? Nunca lo aclaró el secretario del comisario. Los biógrafos dicen, hablaban de la clase de personas que Turing era homosexual, y en Inglaterra eso era delito, es decir, ser homosexual era un delito, y poder realizar la homosexualidad, pues naturalmente no lo dejaban ser feliz, estaba prohibida la homosexualidad. Entonces era considerada una enfermedad, pero de eso hablaremos un poquito más adelante. Bien, podemos seguir. Copeland es uno de los biógrafos que ha trabajado fuerte, ha hecho varias publicaciones, varios artículos y demás, y nos atenemos a él en algunas de las opiniones interesantes respecto a la vida de Turing. Podemos avanzar. En una parte él escribe un libro que se llama El pionero de la era de la información, y yo creo que ese es el primer reconocimiento. Efectivamente hay que reconocer que las ideas germinales de la computación y de estos avances de tecnología, esa idea germinal es del señor Alan Turing. Antes había habido algunas cosas ahí, pero ¿quién formaliza la idea de algoritmo? Alan Turing, ¿cierto? ¿Y quién hace desarrollos alrededor de Alan Turing?
¿Y quién es el que plantea, digamos, el test de Turing? Pues Alan Turing, sí, finalmente. Entonces, digamos que es uno de los que dice, no me parece que Turing se haya suicidado. Podemos avanzar. Entonces, dice que la investigación oficial tenía tantos errores, se omitieron tantas cosas, que es imposible descartar la posibilidad de que Turing no haya sido asesinado. Una de las razones que hay ahí es algo que se llamaba en ese entonces, pues de alguna manera, sanción pública y sanción social por el problema de homosexualismo. Y era prohibido, naturalmente, los códigos y las leyes lo prohibían. Yo creo que eso se daba ahí. Dice, investigaron tampoco que no investigaron el cadáver para ver cómo ha sido el envenenamiento, y tampoco investigaron la manzana. Simplemente la versión oficial se dio, él ha estado tratando de investigar por un lado o por el otro a ver si efectivamente aparece algún registro donde se diga que pudo pasar con Turing, y no aparece tal registro. La investigación, dice otro de los biógrafos de Turing, la investigación fue tan rápida que se considera que fue un carpetazo, o sea, como dando la noción, Chan, listo, se murió, ¡pam!, cerramos y se acabó. Y digamos, sí queda ahí en la incógnita. Yo digo, de verdad, difícilmente vamos a saber qué fue lo que pasó con Turing ya a estas alturas, pero queda rescatar lo que haya de Turing. Podemos seguir. Entonces, yo creo que en esta parte es interesante un asunto. Podemos darle clic en otro caso. Bien, entonces, en esta parte es interesante pensar que pudo ser, según el biógrafo, pudo ser un descuido. La mamá trabaja un poco esa hipótesis, la mamá de Turing, en el sentido de que el hombre vivía experimentando, el hombre vivía y no era muy ordenado, ¿sí? En eso me parece mucho a nuestros estudiantes, particularmente a nuestras mujeres estudiantes, cuando les dicen no, tal, y entonces buscan en el bolso, ¿no? Y no encuentran nada. Por allá a los 10 minutos encuentran lo que están buscando. Bueno, así es el bolso de las mujeres en términos generales. No quiero en esto que se molesten trasladar. Bien, podemos seguir. Bien, ¿qué pasó con Turing? Entonces Turing tenía, pues naturalmente era un homosexual, pues procuraba buscar con quién ser feliz. Eso es lo normal de cualquier ser humano. Y entonces Turing, dice la narrativa allí, que encontró a un muchacho, le invitó a que fuera a su casa, él no le cumplió, después lo volvió a encontrar y lo convenció que fuera a su casa, y esa noche se quedó con él, no sé cuántas noches más. Pero lo cierto es que el tipo, aprovechando la situación de Turing, lo robó. Le asaltó su apartamento, le sacó las cosas y lo robó. Y Turing fue a la comisaría, ingenuo, a presentar la denuncia por robo. Y entonces allá los policías comenzaron y capturaron al tipo, y el hombre lo que dijo, ese man es homosexual, es un pervertido sexual, etc. Entonces Turing pasó de acusador a acusado, y efectivamente entró a juicio. En el juicio, culpable. Es un juicio más bien rápido. Culpable, y le daban dos opciones: ir a la cárcel, algunos dicen que por 1 año, otros dicen que por 5 años, etc. Y entonces ir a la cárcel o someterse a una castración química. Y Turing, en medio de su inteligencia, en la cárcel no iba a poder trabajar, etc. No tenía todos los medios. Él dijo, prefiero la castración. Y entonces comenzaron a hacerle las aplicaciones con sustancias químicas, justamente para acabar la homosexualidad. Parece ser que se creía que era posible de que el tipo se enderezara y volviera a ser, pues, un hombre normal y abandonara la homosexualidad, cosa que ahora sabemos que eso no es posible. ¿Qué sucedió con eso? Turing comenzó a tener problemas de salud, comenzó a crecerle las tetillas, se engordó, etc. Pero la señora que narra, su vecina, dice, no le preocupaba nada eso, él estaba absolutamente metido en sus investigaciones y en sus avances y demás, y no estaba afanado por esas cosas pocos días antes de su muerte. Y entonces, bueno, digamos que eso fue lo que le pasó a Turing en esa parte, y bueno, fue la sanción que le dieron, ¿no? Independientemente, ya aquí Turing había peleado descifrando el código contra los ingleses, había hecho aportes en computación, había hecho aportes en criptografía, había hecho 1000 aportes, y no era una persona perfectamente desconocida. Pero ahí comenzaron a opacarlo, ¿sí?
uno de sus biógrafos plantea eso, la necesidad de que no fuera escandaloso el caso de Turing por su muerte, y entonces que pasara lo más suave posible. Esto me hace acordar de 100 años de soledad, cuando García Márquez presenta la masacre de las bananeras, que nunca supimos si fueron 1500 o 2000 los muertos que hubo ahí, pero García Márquez lo presenta como un sueño, y entonces ahí se suaviza la cosa. Posteriormente, en otro escrito ya entra más de frente. Bien, podemos seguir. Entonces, Turing es procesado por homosexualismo, que era considerado un delito en Inglaterra. Y claro, una sociedad mojigata en ese sentido. Un poco parecido a nosotros. Ah, no, qué pena, esta no la pensaba yo meter ahí, me disculpo con ustedes. ¿Sí? Es pura coincidencia, o sea, nada que ver con el ex procurador y con la otra persona. Bien, una de las cosas, créanme que fue accidental, no la voy a hacer. Entonces, ¿qué es lo que se dice por parte de los ingleses? Se está señalando, oiga, hay que recuperar, rescatar a Turing, reivindicarlo. Mire, reconozcamos, dice él, reconozcamos que fue perseguido, ¿sí? Que lo acorralaron a Turing, y efectivamente eso pasó, pero dice también, bueno, pasemos de capítulo y hablemos del capítulo de Turing, ese desenlace fatal que fue la muerte de Turing. Podemos avanzar. No, echó para atrás, para adelante, no. Sí. Bien, sí. Bueno, entonces volvemos aquí. Volvemos al punto que habíamos dicho, los aportes de Turing al conocimiento, a la ciencia, a la lógica, a la matemática, a la computación, etcétera, etcétera. Entonces, partamos de ahí. Podemos hacer. Entonces, ¿cuáles son los aportes de Turing? Aquí algunos de sus biógrafos dicen lo siguiente, y lo tomé textualmente. Alan Turing cambió el mundo. ¿Y qué es lo que dice? Dice, a partir de lo que planteó Alan Turing, aparece el computador, y a partir de eso, la sociedad que conocemos, que nos hablaba el profesor Gilbert esta mañana. Es decir, ya ese mundo digital se puede ver a través de las redes, y nos investigan en las redes y en todos los lados, etcétera, y ya prácticamente esa privacidad que nosotros creíamos que teníamos entrando a internet, etcétera, etcétera, tan pronto usted entra a internet, se acabó la privacidad. Ahí todo el mundo nos está encontrando, nos está viendo, y lo mismo podemos hacer nosotros en la medida que tengamos los recursos necesarios, pero no siempre los tenemos. El ordenador universal del programa integrado de Turing ha cambiado la vida, y esto es posible que lo podamos creer así. La idea germinal fue la de Turing, y dice, hay una disciplina en ciencias sobre la que no haya tenido impacto, es decir, donde no están los computadores. Yo creo que no hay una actividad humana importante que se escape de la computación, y particularmente si hablamos de complejidad, resolver problemas de complejidad sin el apoyo computacional es casi un sueño. Yo diría una quijotada, tratar de hacer cálculos y demás cosas a mano es imposible, manejar grandes cantidades de datos. Yo creo que lo que decía el profesor Gilbert esta mañana es muy interesante. Oiga, el problema de los datos, sí, el problema de los datos. En ciencias sociales había ese problema de tener que realizar las encuestas, ciertos censos, qué sé yo, los censos son muy costosos, tienen muchos problemas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en el DANE, 2 censos, todas las vicisitudes que tiene eso, que de la crítica de los formularios, etcétera, el análisis posterior, eliminar problemas que se presentan, bueno, qué sé yo. Ahora hay muchas formas de estudio. Leí hace poco, por ejemplo, un documento donde decía, no, es que ya no necesitan los dueños de los almacenes hacer estudios de mercadeo. El hecho de que ustedes lo registren ahí, registren su cédula, leen unos puntos, ahí lo que le están haciendo es un estudio de cuáles son sus preferencias y cuáles son los perfiles. Y por ejemplo, decían de esos perfiles, se aspiraba a que Le Pen ganara en Francia, ¿sí? Pero estos otros organizaron la cosa de tal manera, es lo que dicen ahora, que le pudieron responder a tiempo. Acuérdense cuando el sí y el no aquí, el plebiscito, la ofensiva se lanzó 3 días antes, y los que estaban por el sí no tuvieron tiempo de reaccionar, y naturalmente la votación por 50.000 votos, pero bueno, de unos cuantos millones, pero mire todas las dificultades que le crearon a la sociedad colombiana. Es decir, extraño que todo el mundo está de acuerdo, Naciones Unidas, etcétera, en el proceso de paz, pero los colombianos aquí al interior decimos que no. Yo quedé extrañadísimo que en la convención del viernes, del sábado, entonces ya Londoño decía, somos un partido no de centro democrático, sino de derecha.
y vamos a destruir el proceso de paz. Entonces, uno queda como alarmado con eso. Y quizás se utilicen estas estrategias, ¿no?, de poder utilizar ese tipo de información. Podemos avanzar. Muy bien. ¿Por qué un homenaje a Turing? En parte lo hemos dicho, porque Turing fue opacado. Turing no se le hizo un reconocimiento. Europa, Norteamérica, un poco Asia, han avanzado en esa dirección. Nosotros menos. Yo presentaba la queja aquí hace un rato de que estamos cayendo en nuestra facultad, estamos cayendo en ese concepto profesionalista. Lo importante es salir profesional. Y entonces se han discutido estas cosas de cómo aparecen realmente los orígenes de los avances que hemos tenido en ciencia y tecnología. A veces no se asumen. Yo quedé absolutamente extrañado que acaban de quitar del pensum de ingeniería de sistemas teoría de la información. Quedé así, ¡pah!, como me contaron ayer o antier. Entonces uno queda como sorprendido. ¿Por qué quitan teoría de la información? Entramos en el mundo que lo importante es tener estadísticas. ¿Cuántos estudiantes ingresan? ¿Cuántos estudiantes salen? ¿Cuántos estudiantes? Etcétera, para poder presentar buenas estadísticas, porque tenemos afán de pertenecer al club de la OTE. Y digamos que eso es una situación que se da ahí, de las cuales pues tenemos críticas. Turing, ¿qué tantas cosas aportó? Pues muchas cosas. Seguramente estaría la pregunta, oiga, y si no mataron a Turing, si no hubieran matado a Turing, ¿qué hubiera hecho ese señor más por la humanidad y por la ciencia? Podemos seguir. Y aquí en esta parte decimos, hombre, realmente tenemos una deuda con Turing. Es, uno, darle reconocimiento a Turing, y dos, que efectivamente nuestros estudiantes, nuestros profesionales, sepan lo que propuso Turing, sepan lo que hizo Turing y por qué esas ideas germinales son las que están ahora justamente triunfantes en el mundo. Podemos avanzar. Y si no lo hubieran matado, yo cogí aquí un informe muy interesante, un documento sobre Emilio Solá. También tenía relaciones allí, y lo que reconoce allí es que cuando le hacen a una persona, le hacen persecución, pueden lanzarlo a eso, a que se muera, ¿sí? Galileo de cierta forma fue perseguido también por sus ideas, por lo que estaba planteando. Oiga, ¿cómo así que la Tierra se mueve? Eso no puede ser, ¿sí? Ptolomeo dice lo contrario, qué sé yo. Entonces, eso, y no se diga la hija de Galileo, que también muere allí. Entonces, en ese sentido, la estigmatización tiene que ver con lo que le pasó a Turing. Muy bien, podemos avanzar. Hay una persona, esta profesora, hace un recuento muy interesante de la vida de Turing y coge cada una de las cosas que aportó Turing al conocimiento y la señala. Me parece interesante, recomiendo su lectura, ahí está la referencia. Podemos avanzar. Y entonces plantea que hubo tres grandes aportes de Turing a través de tres escritos. Uno es este primer escrito, ¿no?, donde está hablando sobre el problema de la decisión. Y entonces digamos que ahí aparece la máquina de Turing, como ya lo habíamos dicho hace un momento. Podemos avanzar. Digamos que Turing plantea allí cierto límite al razonamiento humano, es decir, cuántas cosas podemos considerar, y entonces nosotros podríamos decidir que un problema es computable o no computable. Si es computable, entonces decimos corre en una máquina de Turing, en la propuesta original. Ayer justamente Nelson y el profesor Gilbert estaban conversando sobre el tema de si solamente lo computable es computable, Turing computable. A estas alturas sabemos que no solamente es Turing computable, pero quedemos en ese escenario. Entonces, es Turing computable en la medida que podemos construir un algoritmo y justamente podemos correr ese algoritmo en una máquina de Turing. La máquina de Turing es una máquina teórica, vamos a ver un poquito más adelante, aunque ya se ha dicho algo. Entonces, pero podría ser que si no es Turing computable, ¿qué pasa con el problema? Entonces podríamos llegar, y Turing ya plantea, la máquina oráculo, es decir, poderle preguntar a una máquina, oiga, ¿y qué harías en este caso? Y entonces ya Turing está hablando allí de un cierto nivel de hipercomputación que seguramente el jueves va a quedar perfectamente ilustrado por el profe Nelson Gómez, sobre la hipercomputación.
Entonces, eso es en 1936, podemos avanzar. Posteriormente, Turing plantea la máquina de Turing, justamente plantea la máquina de Turing, y ya hemos hablado ahí un poco de la máquina de Turing. Yo quiero señalar solamente una cosa que me parece que es interesante. Es una cinta infinita, tiene un alfabeto en la cinta, tiene una función de transición, tiene un estado inicial, unos estados finales, una cabeza lectora, y el cabezal puede tener esas funciones particulares: leer, reescribir, o mantenerse en un estado, o migrar a otro estado. Digamos que observen que con estos principios tan sencillos aparece la máquina de Turing y se vuelve una máquina que es una máquina de prueba de todos los computadores, hasta los más poderosos de hoy día. Bueno, con la computación cuántica ya han aparecido otros elementos que me parece que son interesantes, pero fue durante mucho tiempo la máquina de Turing justamente la que nos dio eso. Entonces, bueno, listo, podemos avanzar. Aquí es un poco la forma y la función de transición que tenía Turing. Al lado de la izquierda están los estados que tiene la máquina de Turing. En la siguiente, el símbolo que es leído. En la siguiente, el símbolo que es reescrito o que se mantiene ahí. En la siguiente, el movimiento que va a tener. Puede permanecer en su sitio o puede avanzar a la izquierda o a la derecha. Y en el otro, el cambio de estado. Entonces, la cosa es simplemente la función de transición nos está diciendo: oiga, si está en estado 1, lee un 1, ponga un 0 ahí y gire a la derecha y pase al estado 2. Estando en el estado 2, si lee un 1, entonces reescriba un 1, vaya a la derecha y pase al estado 2, o manténgase en el estado 2, y etcétera, ¿sí? No vamos a entrar. Ahora, en un diagrama pues se puede representar lo mismo, ¿no? Los nodos son los estados, y justamente lo que está en medio es el carácter que lee, lo que reescribe y el desplazamiento que realiza la máquina de Turing. Bueno, no es un curso de programación en máquina de Turing, simplemente señalarlo ahí, que efectivamente ahí está esa idea germinal de Turing. Bien, podemos avanzar. Hacia 1950, entonces, ya Turing se plantea otro asunto, y es el asunto que tiene que ver con inteligencia artificial. Es decir, todos sabemos la historia, yo no voy a repetir más que recordarles a ustedes, simplemente tenemos unas personas, tenemos un computador, y si la persona que está en prueba no logra identificar que está hablando con un computador, entonces estaríamos hablando en términos de una inteligencia artificial. Digamos que es la idea original de Turing, y naturalmente adquiere un nivel de desarrollo mayor. Bien, y luego se plantea en el 52 ya plantea trabajos sobre morfogénesis, que seguramente tienen cierto desarrollo importante. Y tiene otros aportes Turing, podemos avanzar. Turing tiene en matemáticas, tiene aportes en lógica matemática, tiene naturalmente en criptografía, hace aportes de diferente orden. Yo creo que todos han visto la película de Turing y el problema del enigma, etcétera. Hay muchas críticas. Yo encontré en los artículos muchas críticas a las películas. ¿Cuáles son las críticas principales que hacen a las películas? Y el director se defiende, me parece que maravillosamente. Es que dicen: oiga, Turing no era tan huraño como lo presentan en la película. Sí, era medio desconcentrado, era medio no sé qué, dice cuándo, pero además en tal situación no actuó de esa manera, etc. Pero el director se defiende, dice: yo estoy haciendo una película, yo no estoy haciendo un cortometraje de Turing. Entonces yo le pongo ciertas cosas, ciertas iniciativas, cierto drama, porque si no le pongo ese drama no vendo. Entonces hay esa situación de quien hace cine o quien hace arte. Por un lado tiene que mirar que justamente refleje las situaciones, pero por el otro lado tiene que mirar que sea aceptada por cierto público. Y esto me recuerda a un profesor de Huila que se dedicó exclusivamente al folclore huilense, a lo que eran los rajaleñas. Y un día lo encontré con un disco de rancheras. Y le pregunté: profesor, ¿qué pasó? Y entonces me dice: no, es que con eso solo no vivo. En cambio, rancheras sí venden, y eso me da de comer. Entonces eso pasa un poco con los directores de cine, tienen que manejar ese tipo de situación. Podemos avanzar. Muy bien, otro sí. El código Enigma. Entonces ahí está la máquina que tenían los alemanes, y tenían unas estrategias extraordinarias.
yo quise de pronto meterme en el cuento de esas estrategias, pero el tiempo no nos daba, porque no se puede ver como a pedacitos del asunto. Lo cierto es que el código Enigma era una máquina que tenían los alemanes y hacían las transformaciones del código y podían mandar los mensajes y tenían a todos los aliados locos. Eso habían polacos, habían rusos, habían de todos los lados tratando de descifrar la máquina Enigma y no podían. Y entonces, cuando vinculan a Turing a esto, pues Turing comienza a trabajar en la posibilidad de descifrar la máquina y encontrar pues algún patrón que le pudiera dar. En esto es interesante hacer la diferenciación, y me parece que esta mañana el profesor Gilbert nos decía eso. Oigan, los patrones, no necesariamente los parámetros, estamos hablando de los patrones, y justamente los patrones son muy interesantes en complejidad. Y esta es una de las cosas interesantes que ya Turing, en medio de su lógica, a pesar de que no estaba planteando propiamente problemas de complejidad, pues ya entendía ese tipo de problemas. Entonces Turing se plantea poder descifrar esta máquina con un equipo, y construyen esta maquinita que fue una de las primeras máquinas, y ya a finales de la guerra tenían una buena cantidad de máquinas para poder descifrar estos códigos. Digamos que en eso fue exitoso Turing. O sea, se metió en el problema de la descifrabilidad, lo resolvió, se metió en el problema de descifrar la máquina de los ingleses y la descifró. Podemos seguir. Entonces, Turing, bueno, esto de romper los códigos, digamos que fue una de las cosas interesantes que hizo Turing. Podemos seguir. Y digamos que, dice, Turing acabó con Hitler. Es una cosa, yo personalmente creo que es un poquito exagerado. Creo que ayudó. Creo que sería desconocer los 20 millones de muertos de la Unión Soviética y la cantidad de franceses y de otra gente de los aliados que murieron, y todos los que murieron en Noruega y todas las cosas, porque todo eso, ahora sí ayudó mucho, ayudó muchísimo. Yo creo que en ese sentido se exagera un poco, pero bueno, naturalmente eso por ahora. Bueno, son reconocimientos que se están haciendo, pero los mismos autores dicen son reconocimientos tardíos. Debieron hacerlos cuando tenía problemas. Seguramente Turing no hubiera muerto allí, y Turing no era un tipo que iba a parar, no iba a dejar de investigar, jamás, vivía para la investigación. Y entonces, bueno, se construyen estas máquinas que realmente lo que permite es descifrar ese código que tenía loco a los aliados, y eso ayuda muchísimo a resolver buena parte de los problemas que había de espionaje en la guerra. Vamos a seguir. Aquí están una de las máquinas que Turing estuvo trabajando en algunos proyectos de estos. Le impacientaban muchísimo las demoras, la asignación de recursos, etc. Y entonces eso lo sacaba corriendo. No tenía la paciencia que tiene el profesor Emilio, ¿sí? Era muy impaciente Turing en ese sentido. Y entonces él avanza y comienza a trabajar en otros elementos. Podemos decir, el test de Turing, creo que no repitamos esto, simplemente está aquí en la gráfica. Y bueno, sobre morfogénesis también estuvo trabajando el señor Turing. Básicamente hizo aportes, hizo propuestas alrededor de este campo, que de alguna manera tiene que ver con la biología. A él le inquietaba eso, le inquietaban los seres vivos. Yo creo que los que escuchamos la conferencia del profesor Maldonado ayer, los seres vivos tienen unas particularidades. Prigogine, cuando está hablando de que los seres vivos viven lejos del punto de equilibrio y que el equilibrio es la muerte, justamente está hablando de unas características muy particulares de los seres vivos. Y entonces Turing plantea ese tipo de trabajo, y plantea algunos patrones en esos sistemas morfogenéticos. Digamos que son parte de los temas que trabajó Turing en esa dirección. Podemos reivindicar a Turing. Bueno, reivindiquemos a Turing. Entonces, hay algunos escritos, hay varios escritos. Entonces, este escrito de Turing, el hombre que sabía demasiado, hay una cierta suspicacia ahí alrededor de este libro. Interesante, pero me parece que no avanza más de lo que hemos dicho fuera de los detalles. Podemos avanzar. Bien, entonces, ¿cómo reivindicar a Turing? En el 2013, en el 2012, 100 años de nacimiento de Turing. Entonces se producen eventos en todo el mundo, y se produce un evento grande
donde participan muchos científicos, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero aquí lo interesante es que la reina le pidió perdón a Turing. Y las críticas son muy fuertes. Si le pide perdón a Turing, está aceptando que tenía razón para haberlo condenado. No hubo disculpas. Lo que se esperaría es unas disculpas de la reina por haber hecho lo que sucedió con Turing. Y hay crítica en el sentido de que no debió ser pedirle disculpas, darle perdón a Turing. Sí lo hizo el ministro. El ministro pidió disculpas a Turing. Lo aceptan más. Y no ha sido posible, a pesar de que ha habido cartas dirigidas a la reina, hombre, que por favor no le pida perdón, sino que no presente perdón a Turing, sino que haya disculpas. Yo creo que eso es parte de aquellas cosas formales de la reivindicación que se da a Turing. La otra cosa, este es un libro, me lo facilitó Nelson. Efectivamente, aquí hay una serie de elementos importantes, si no estoy mal contado, creo que son como 16 científicos que escriben sobre Turing y hacen un reconocimiento de Turing en 3 campos principales. Podemos avanzar. El primer campo es Turing y la historia de la teoría de la computabilidad. Como decimos, quizás sea el aporte más importante que ha hecho Turing a él. El segundo es generalizando la teoría de la computación, de la computabilidad de Turing y las reflexiones filosóficas. Y aquí en este tercer capítulo abordan ellos muchos de los temas y de los aportes que hizo Turing, en este caso, a la sociedad. Yo quiero dejar ahí y escuchar opiniones, comentarios o preguntas alrededor de esto. Muchas gracias. Bueno, veamos. Bien, si no hay preguntas o comentarios, muchas gracias. Bueno. Sí. No, yo simplemente quería decir que sí, muchas gracias por hacer esta presentación. La verdad es que creo que es muy importante reconocer las contribuciones de Turing también. Porque la teoría de la computación es muy importante, ¿no? Como yo traté también de explicarlo ayer, para mí también es muy importante y es importante, aprendemos mucho teoría con ingeniería, digamos, aprendemos mucho sobre hoy mañana hablé de eso, aprendemos mucho sobre la realidad haciendo ingeniería, y también ahí es importante hacer esos resúmenes teóricos como Turing lo hizo, porque nos permiten a pensar y nos permiten a guiar la ingeniería, hacer lo que puede hacer, lo que no puede hacer y lo que debe hacer. Y Turing fue grande en eso, ¿no? En la computación, y hasta ahí se puede criticar o no, que se podría aumentar o no con las redes neuronales, pero la idea de hacer una ciencia de la computación, ¿no? Seguramente está fundamental. Y bueno, pues, básicamente muchas gracias, creo que es muy importante que hablamos mucho más de eso, ¿no? Todo a pesar de todas las injusticias que al final lo hacen muy trágico toda esta historia. Muy bien, sí. ¿Estaba pidiendo la palabra, no? Bueno. Sí, yo creo eso, ¿no? Sí. Creo que sí, en el medio universitario, particularmente en el medio de ingeniería, trabajamos un poco a Turing, vamos a comprender muchas más cosas. Muy bien, muchas gracias. Ahí.